La semana pasada terminamos con la idea aquí de que la iglesia local es la autoridad máxima que Jesús ha instituido en la tierra. Y hoy vamos a ver esos 5 conceptos claves acerca de esa autoridad máxima que Dios ha instituido. De la misma manera que Dios instituyó el Estado o el gobierno del Estado, de la misma manera Cristo ha instituido la iglesia como una autoridad institucional. ¿Por qué? Porque Jesús la ha instituido con autoridad. Entonces la iglesia es una autoridad institucional. El primer concepto, así como la Biblia establece el gobierno del Estado, también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Y ahora Dios ha instituido a la iglesia local como esa autoridad sobre nuestra ciudadanía. En la misma manera, como ya mencioné, como Dios establece el Estado, Él establece el Estado y dice, dándole poder de la espada. Y del mismo modo, Jesús ha instituido la iglesia local dándole el poder de las llaves. Básicamente, quiero decir que la iglesia local tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la vida del reino, tales como decidir quién es reconocido públicamente como ciudadano. De la misma manera que el gobierno tiene el poder para poder otorgar la ciudadanía a los ciudadanos, de la misma manera la iglesia está establecida con ese poder. Un concepto aquí, necesitamos empezar entonces con ese concepto de la iglesia como el pueblo de un reino o una nación. Sí, nosotros como iglesia, ¿por qué? Porque no encontramos la palabra membresía en la Biblia. Algunos pueden decir, no, pues la membresía no existe. La membresía en la Biblia no existe, entonces por eso no podemos estar hablando de la membresía. Y estoy de acuerdo con ustedes, no existe la membresía en la Biblia. Existe algo más importante y algo mucho mejor que la membresía. ¿Por qué? Porque la palabra membresía pues pertenece a los clubes. Si eres miembro de Sam's, perteneces al club de Sam's Club. Es un club y eres un miembro ahí, pero la iglesia no es así. Pero normalmente usamos esa palabra hablando de un grupo o un club, o como vimos la semana pasada, algunas de esas otras falsas maneras de entender la iglesia. Pero cuando estamos hablando de un reino o estamos hablando de una nación, como viene aquí diciendo, jamás vas a escuchar, ¿cuántos miembros tiene el país de México? No lo vas a escuchar. Vas a escuchar cuántos ciudadanos o cuántos habitantes tiene, ¿no? Entonces no decimos, el país de México tiene 130 millones de miembros. No, decimos, tiene alrededor de 130 millones de habitantes o ciudadanos. Entonces, de la misma manera, la Biblia no habla de la membresía de la iglesia en la forma que a ti te gustaría que lo hiciera. En su lugar, habla de cómo los miembros de su pueblo se reúnen todos juntos bajo su suprema autoridad. Jesús está interesado en los ciudadanos de un reino, no en los miembros de un club. Y eso nos lleva al segundo punto clave, concepto clave aquí. Cuando tú abres la Biblia, no busques señales de un club con miembros voluntarios. En su lugar, busca a un Señor y a su pueblo en unión. También debes buscar otras formas de unidad. Hermanos, hermanas en una familia, pámpanos en una vid, el cuerpo de Cristo, piedras vivas, etc. ¿Aparece la membresía en la Biblia? Claro que sí. Cuando empezamos a ver de la forma bíblica cómo se trata la iglesia. Entonces necesitamos
reeducarnos, necesitamos empezar a entender bien, entender la forma bíblica, que no se trata de un club, no se trata de ese grupo, se trata de una familia, se trata de un rebaño, se trata de un templo y todo lo demás. Entonces, queremos seguir con ese pensamiento. ¿Qué metáfora podemos usar también para hablar de la iglesia? Eso no nace de nosotros, con nosotros. Eso viene de un libro que habla de la membresía de la iglesia, y ellos usan la metáfora de una embajada. ¿Qué es una embajada? Es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Ahora, yo no soy ciudadano de México. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Una vez, pues cuando vence el pasaporte, ¿qué sucede? Yo no puedo nada más llegar a la frontera y decir a mi país, soy ciudadano, entonces déjame entrar. No funciona así. ¿Qué tengo que hacer? Acudirme a la embajada de los Estados Unidos. Ahora, en este momento, cuando me acudo, y esto nos ha sucedido que han vencido los pasaportes, no hemos podido salir, entonces tenemos que acudir a la embajada. ¿Y qué hace la embajada en ese momento? ¿Nos otorga la ciudadanía americana? No. Confirman la ciudadanía que ya tenemos. Ahora, eso nos lleva al concepto número 3. Una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Ahora, nosotros no pertenecemos a este mundo, como dice la palabra de Dios. Pertenecemos a otro reino, ¿sí? Nosotros somos parte de la embajada de este reino futuro. Ahora, estamos hablando de cosas y vamos a estar ampliando la enseñanza mientras vamos desarrollando ese tema más. Entonces, nada más estamos dando la introducción aquí. Las iglesias representan el gobierno de Cristo aquí y ahora. Reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora. Proclaman sus leyes aquí y ahora. Se arrodillan ante su rey aquí y ahora. Entonces, la persona que es parte de ese reino futuro, está proclamando todas esas cosas en el presente, ¿sí? Por eso decimos que la iglesia es una embajada en el presente, pero hablando de algo futuro, de un reino futuro. Ahora, el cuarto concepto: el miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. El miembro de la iglesia es esa persona reconocida formalmente. ¿Cómo? Primeramente y sobre todo por el bautismo. Con el bautismo, una persona pues está reconocida como parte del reino del cielo. No solamente puedes decir, yo creo en Cristo, entonces ya soy parte del reino del cielo. Sí es cierto que recibes tu salvación en ese momento, pero tú tienes la responsabilidad de unirte a una familia y participar en las actividades del reino. Otro, el discipulado. A través del discipulado participas en el reino de Dios y creces en este reino. También tomando la Santa Cena. Por eso nosotros enseñamos tanto acerca de la Cena del Señor, que es tan importante para hacerlo como familia. ¿Por qué? Porque estamos participando como ciudadanos de ese reino, pero en el presente, y todos estamos participando juntos en eso. El miembro de la iglesia es alguien reconocido formalmente como cristiano y una parte del cuerpo universal de Cristo. Esto no quiere decir que las iglesias acierten siempre, pero tienen la responsabilidad de identificar y confirmar quién pertenece al reino y quién no. Ahora, Jesús no nos dejó solos, hermanos, para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos. Él dejó la institución de la iglesia, esta institución preparada para confirmarnos como creyentes y moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas. Entonces, yo sé que la mayoría de nosotros pues tenemos pausa cuando pensamos que hay un gobierno encima de nosotros, que tenemos que sujetarnos a algo. ¿Por qué? La gran mayoría de nosotros
pues hemos participado o hemos sido miembros de iglesias falsas o iglesias con falsos pastores, donde los pastores o el pastor está estableciendo su propio reino y no está trabajando en el reino de Dios. Y eso nos lleva al quinto concepto aquí. Los cristianos no se unen a las iglesias, se someten a ellas. Vuelvo a repetir, la gran mayoría de nosotros hemos estado en iglesias donde hay pastores falsos o donde hay un pastor que manipula a la gente. Por eso es importante ser parte de una iglesia bíblica donde hay un liderazgo bíblico, donde hay una pluralidad de líderes, como establece la Biblia, para que no haya esa manipulación, para que no saquen provecho de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como establece la Biblia. No es que se une a la iglesia, se somete a la iglesia. Y no solamente se somete a los pastores, pero se someten los unos a los otros. ¿Sí sabían eso? Que todos nosotros no solamente pertenecemos a la embajada, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de supervisar los unos a los otros, juntos como ciudadanos del reino del cielo. Vamos a estar desarrollando esos conceptos mientras vamos dando la enseñanza, pero es interesante que los cristianos a través de los siglos nunca han batallado con ese concepto hasta básicamente los últimos 100 años más o menos. La mayoría de los cristianos a través de los siglos nunca han batallado con ese concepto de que Jesús quiso que los cristianos se dieran a sí mismos, se sometieron a sí mismos voluntariamente a la iglesia local. Eso siempre ha sido la idea, eso siempre ha sido la meta de Cristo para la iglesia local. Y vamos a terminar con ese último pensamiento. ¿Qué es la iglesia local? La embajada del reino de Dios. Y nosotros formamos parte de esa embajada y somos los ciudadanos de este reino.